Hola chicos, ¿cómo están? Sigamos entonces con la clase de requerimiento nutricional. Ya la semana pasada, haciendo un recordatorio, vimos cómo se aplicaban los fertilizantes, los sólidos, líquidos y por fertirriego y los momentos de aplicación, ¿cierto? Espero que les haya quedado bien claro esa materia porque es sumamente importante y lo van a ver mucho en el campo. Ahora, hay una pregunta importante porque obviamente que nosotros fertilizamos porque sabemos que existen ciertos requerimientos que tiene el cultivo y que nosotros satisfaciendo esos requerimientos vamos a tener buena producción, ¿cierto? Ahora, cuando vayamos durante el cultivo, 3 meses de cultivo, o más que nada, mejor hablemoslo en los frutales, porque en las hortalizas son de corta producción, 3 meses, 4 meses. Bueno, hay algunos que duran más, algunos cultivos anuales, pero hablemoslo con respecto a los frutales, ¿cierto? ¿Cómo sé yo cuáles son las carencias nutricionales que podría estar teniendo mi cultivo? Es una pregunta súper importante. Si bien vimos anteriormente cómo mostraban las deficiencias, bueno, las hojas son los grandes ayudantes nuestros visuales que nos ayudan a descubrir qué problema puede estar teniendo mi planta, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es un análisis foliar. Y la pregunta es, ¿qué es el análisis foliar? Es un análisis que determina la cantidad de nutrientes que la planta ha absorbido y supone la mejor manera de conocer las carencias de los cultivos, ¿cierto? Aunque la apariencia de un cultivo sea buena, es posible que algunos de los nutrientes no se encuentren en las cantidades suficientes y no se lleve a cabo un desarrollo satisfactorio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aunque yo vea que no existen deficiencias, no quiere decir que esté todo perfecto. Puede ser que estemos al límite y no nos estemos dando cuenta. Entonces, el análisis foliar es sumamente importante. Junto con el análisis de suelo, nos permiten detectar problemas nutricionales y elaborar adecuados planes de fertilización. Más que nada, los de análisis foliar son más que nada análisis como que nos ayudan a elaborar planes de corrección, ¿cierto? El análisis de suelo más que nada nos ayuda a anteponernos a los problemas que podemos tener. Su uso es aconsejable tanto en especies de tipo perenne como frutales y vides. Obviamente que es como en donde mejor lo podemos hacer. Ahora, ¿para qué sirve un análisis foliar? Como ya habíamos dicho, para saber qué nutriente absorbe y las carencias, esta técnica permite conocer el estado nutricional de las plantas en el momento, inclusive antes de que aparezcan los síntomas visuales de deficiencia o exceso. O sea, yo me puedo adelantar, por eso siempre es importante estar haciendo análisis foliares para ir viendo cómo está mi nutrición. Nos sirve también para diagnosticar o confirmar un síntoma visual ya presente. Yo veo un síntoma, a lo mejor tengo dudas, no sé muy bien si es que es magnesio o es fierro, entonces yo hago un análisis foliar para saber bien. También nos sirve esta técnica para orientar el programa de fertilización en uso, aplicando solo aquellos fertilizantes que contienen los elementos en déficit y dejando de aplicar los que son innecesarios, ¿cierto? Otro punto importante con respecto a lo que estamos hablando es cómo tomar las muestras. No podemos llegar y tomar cualquier hoja y mandarla al laboratorio, ¿cierto? Tiene que tener un protocolo de muestreo al igual que como lo vimos en el momento de hablar del muestreo de suelo. La validez del resultado analítico se va a basar en la toma de la muestra, lo mismo que en el suelo. De allí que deben cumplirse entonces estrictamente algunas instrucciones, como por ejemplo la uniformidad del suelo. La toma de muestra de hojas a analizar debe provenir de suelos que sean relativamente homogéneos, porque si son suelos muy distintos, obviamente que la fertilización va a ser, o la eficiencia de la fertilización va a ser distinta. Si hay sectores de suelos muy diferentes en el huerto o viña, se deberán tomar muestras separadas de aquellos sectores. Y segundo, la variedad. Se deberán tomar muestras separadas de acuerdo a las variedades existentes. Jamás mezclar, porque no va a ser representativo. Síntomas visuales de deficiencia o excesos. Los árboles que presentan síntomas visuales distintos a los normales deberán muestrearse en forma separada para clarificar el diagnóstico. Esto quiere decir que si yo tengo 100 árboles y 2 solamente me presentan este problema, yo no voy a poder meterlos en el saco de todos los árboles. Esos van a tener que ser separados para identificar y clarificar el diagnóstico de ellos. Los demás los tomaré aparte.
Superficie. Cada muestra no debe abarcar una superficie mayor de 10 hectáreas, lo mismo que en el caso del suelo, aún tratándose de una plantación homogénea y de una misma variedad. Y tercero, número de hojas por muestra. Se deben tomar de 2 a 4 hojas de la periferia del árbol, siempre por fuera, no por dentro, a 1,5 metros de altura, y debemos llegar a completar 100 hojas por muestras en el recorrido de las 10 hectáreas en el sector que se desee analizar. Este recorrido debe realizarse en el sentido de una X. Bueno, en realidad va a depender. Si tenemos si tenemos parcelas que tengan entre 750 y 1500 árboles, claramente el muestreo va a tener que ser en una X. Si tenemos parcelas de 450 a 750, en tiras diagonales, como se ve en el cuadro. Si tenemos parcelas de 250 a 400, una forma cuadriculada con distancias uniformes. Y luego los siguientes que ustedes pueden ver ahí. Entonces, también nos dice este tipo de imagen que estamos viendo, la cantidad de muestras o de hojas que tenemos que sacar. Relación árboles a muestrear. Por ejemplo, si tengo más de 150 árboles, entonces muestrearé uno de cada 3 árboles. Pero si tengo entre 1500 y 2500 árboles, muestrearé uno cada 50 árboles. ¿Ya? Época de muestreo. La toma de muestras se hace cuando el contenido de elementos dentro de la hoja es prácticamente constante y siempre se debe hacer en la misma época. La época más representativa es durante la floración. En viñedo, otra época de muestreo que puede ser útil para corregir carencias graves es en envero. O sea, cuando el racimo de la uva está haciendo el viraje de color, ¿cierto? Eso es el envero, por si acaso. Se le denomina envero o pinta. Y se toman muestras de peciolo opuestas al primer racimo del brote central del cargador. ¿Por qué la época de muestreo ahí? Es porque normalmente esa es una época igual bastante crítica, sobre todo el de la floración. Tenemos que saber que las hojas ya no van a estar manteniendo su nutrición para seguir formando hojas o seguir formando partes vegetativas, sino que ya se va a estar centrando en la floración y por lo tanto es una buena época para saber si existen carencias que debamos corregir. Una vez tomada la muestra, las hojas deben ser colocadas en bolsas de papel, bien identificadas y protegidas del sol. Aquí estamos haciendo exactamente las mismas cosas que habíamos hecho en el muestreo de suelo. Si no son enviadas inmediatamente al laboratorio, pueden guardarse en el refrigerador a una temperatura de 4 grados Celsius hasta 7 días antes de su envío. Debemos identificar la muestra. Cada muestra de tejido enviada al laboratorio debe ir acompañada con los datos que se solicitan en la hoja encuestada, información fundamental para la interpretación de resultados. Las hojas que se envíen sin la correspondiente información no pueden ser interpretadas. Y como ustedes pueden ver en lo siguiente, se ve un cuadro que nos dice cuándo y qué hoja tomar. Por ejemplo, del manzano y del peral, porque claramente delante vimos el ejemplo de la viña, pero ¿qué pasa con un manzano o peral? Nos dicen que el manzano o peral debe ser sacado el tejido de las hojas del dardo, con o sin fruto, y entre el 15 de enero al 28 de febrero. En cambio, el durazno y el olivo se debe sacar la hoja del tercio medio de la ramilla del año, entre el 15 de enero y 28 de febrero. En la vid, hoja y peciolo opuestos al primer racimo del cargador en plena flor. Y así sucesivamente tenemos distintos tipos de especies en los cuales se les debe sacar distintos tipos de tejido con diferencias muchas veces en la época de muestreo. Chicos, finalmente les muestro una parte de un informe de España. Esto es un informe español por si acaso, de cómo entregan el diagnóstico de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y también algunos microelementos, hierro, manganeso, cobre, zinc, boro. Ustedes se darán cuenta que entregan el método por el cual se analizó esto, la unidad, que en este caso porcentaje peso-peso, después habrá que pasarlo a miligramos por kilogramo o partes por millón, pero los microelementos están así, pues, partes por millón. Y, por ejemplo, entregan el resultado y junto a eso la interpretación. Por ejemplo, tenemos el calcio alto, hay harto calcio, pero tenemos bajo el potasio, bajo el fósforo y normal el nitrógeno, y bajo también el magnesio. Entonces así nos van entregando los datos
para que nosotros podamos ir sacando las propias conclusiones y saber que, por ejemplo, aquí, si nos encontramos con bajo magnesio, muy posiblemente bajo fósforo, tendremos que fertilizar. Chicos, que estén muy bien, nos estamos viendo en clase entonces. Un saludo, cuídense.